Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Estoy agradecido con Dios por poder estar con ustedes esta noche, una vez más. Ahora en la iglesia aquí El Progreso, para continuar con esta semana que Dios nos ha permitido estar desarrollando. Hasta ayer venimos hablando del santuario, del camino de Dios, abordamos el tema del martes. En el tema del día de ayer vimos un poquito acerca del arca y la experiencia del lugar santísimo, ¿verdad? Y todo esto en esa hermosa relación que hay en cuanto al santuario y el plan de la salvación. Y bueno, hoy tocaremos un último punto en torno al santuario. El tema de mañana ya no tiene que ver directamente con el santuario. El tema de mañana se llama las puertas del infierno. Así que no se lo pueden perder, ¿ok? Y sé que será un tema de gran bendición y además de preparación para lo que será la próxima semana, que es una semana de conferencias para amigos, para personas que deseamos sean ganadas para el reino de los cielos. Pero hoy, en relación con el santuario, vamos a hablar un poco acerca de las antiguas fiestas de Israel. Las antiguas fiestas de Israel. Y vamos a ver inicialmente qué nos enseñan estas fiestas. ¿Qué nos enseñan estas fiestas? ¿Qué podemos aprender de estas fiestas? Por supuesto, eran 7 fiestas repartidas en 3 grandes visitas que se hacían a Jerusalén. Y bueno, y 7 fiestas, diríamos, tan ricas en sus formas, en sus símbolos, en sus detalles, que vale la pena analizarla una por una con detenimiento. Y eso no nos da un tema de una noche, ¿ok? Así que yo voy a resumirlo, por supuesto, para llegar a un punto central. ¿Debemos guardar esas fiestas hoy? ¿El Israel de hoy debe guardarlas? Bien. Para más detalles en cuanto a esas fiestas, bueno, aquí está, este es mi canal de YouTube, ¿verdad? Carlos Rivero, Encuentros con la Verdad. Y en ese canal ustedes van a encontrar una serie que se llama así, el calendario de la salvación. Son más o menos 13 temas. Y en cada tema, ya ahí con mucha precisión, se va desglosando fiesta por fiesta. Algunas fiestas le dedicamos 3 temas, como por ejemplo la fiesta del día de expiación. Esa fiesta tiene 3 temas. Entonces, donde se entiende primero en qué consistía, lo que representa en el plan de la salvación, y uno muy especial que se llama Mi vida en expiación, o sea, lo que significa para mí vivir hoy, el día de expiación. Así que para quienes quieran profundizar aún más en el tema que tocaré esta noche de entrada, les digo, les recomiendo esta serie en mi canal, se llama El Calendario de la Salvación, y si quieren entrar rápido al canal, pues puedes escanear este código QR, ahí entra derechito al canal. Bien, pero vamos entonces a entrar a hablar lo que el tiempo nos permite de estas fiestas, ricas, hermosas, parte fundamental de lo que Dios había establecido para Israel, para que Israel pudiera comprender, para que el pueblo de Dios pudiera comprender lo que era el plan de la salvación. El santuario tiene otra forma de llamarlo, el evangelio en símbolos, porque el santuario es el evangelio en símbolos, y cualquier cosa del santuario nos conecta con el plan de la salvación, nos conecta con el Salvador. Por ejemplo, detalles más que podríamos ampliar, detalles menos, pero alrededor del santuario estaba el pueblo de Israel. 3 tribus al este, 3 tribus al oeste, 3 tribus al norte, 3 tribus al sur. Estas tribus estaban organizadas según lo que dice Números capítulo 1 y capítulo 2. Y cada tribu tenía su bandera. Pero según el orden de Dios en Números 1 y 2, la tribu principal por el este era Judá, y la bandera de Judá era un león. La tribu principal por el oeste
era un buey. En ese contexto era Efraín, y la bandera de Efraín era un buey. La tribu principal por el sur era Rubén, y la tribu de Rubén tenía como bandera un hombre. Y la tribu principal del norte era Dan, y la tribu de Dan tenía como bandera originalmente una serpiente y luego un águila. 4 figuras interesantes alrededor del santuario. Recordemos, un león, un buey, un hombre, un águila. ¿En alguna otra parte de la Biblia han visto estas 4 figuras juntas? En Ezequiel, en Apocalipsis se nos habla de un ser con 4 rostros, ¿se acuerdan? Rostro de león por un lado, rostro de hombre por otro lado, rostro de buey por otro lado y rostro de águila. Ese es un símbolo de Cristo. Claro, es un símbolo incluso de los 4 evangelios. ¿Por qué razón? Porque el que revela al león, el león es conocido como ¿qué? Como el rey de la selva, ¿cierto? Bien, el león es el rey de la selva. Bueno, el león es un símbolo de realeza. El Evangelio de Mateo se enfoca en Jesús como el rey, el descendiente de David. Así comienza Mateo, revelando la ascendencia de Jesús hasta llevarnos a David, el rey, y a Jesús como hijo de David, el rey prometido. Pero cuando ves a Marcos tiene un enfoque especial en la obra de servicio de Jesús. Y enfatiza la obra de las enseñanzas de Jesús en cuanto al servicio. Y el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, tal como el buey, el animal del servicio. Pero por otro lado tienes a Lucas, que enfatiza los detalles de Jesús en su humanidad. Cómo nació Jesús, el embarazo de María, el encuentro con Elizabeth, los primeros años de Jesús. El único que habla de la niñez de Jesús es Lucas, y enfatiza mucho a Jesús como un hijo de hombre. La bandera que se encontraba al sur justamente era de un hombre, revelando la naturaleza humana de Jesús. Y nos falta el Evangelio de Juan, y la intención de Juan siempre fue clara desde el versículo 1, hablarnos de la divinidad de Jesús. El águila siempre fue el símbolo de la divinidad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice Juan 1. 4 seres hablan de Jesús. Nótese, en torno al santuario mismo había una revelación de Jesús en la bandera de las tribus. Todo en el santuario se enfocaba en Jesús. Por eso es el Evangelio en símbolos, y donde quiera que lo miremos, nos va a señalar al precioso Salvador. Pero vinculado al santuario estaban las antiguas fiestas dadas por Dios para el pueblo de Israel. Ahora, estas fiestas se desarrollaban en el marco del calendario eclesiástico judío. Los judíos tienen como nosotros 12 meses en su calendario, 12 meses, pero no se llaman igual a los nuestros. Abid o Nisan es el primer mes, Sivan es el tercer mes, Tamuz el cuarto, Ab el quinto, Elul el sexto, Etanín el séptimo mes. Y así siguen los meses según judíos. No tienen los meses los mismos días que tienen nuestros meses, pero tienen 12 meses. Ahora, nosotros estamos ahorita finalizando el mes de marzo, o sea, en la parte final del mes tercero. Pero nótese, eso no significa que ellos estén terminando su mes tercero, Sivan. No, entre nosotros y ellos hay por lo general 3 meses, 2 meses y medio de diferencia. ¿Ok? Bien, pero tenían 12 meses. Y en esos meses se desarrollaban estas 7 diferentes fiestas. ¿Cuáles son estas 7 diferentes fiestas? En Levítico 23 las encontramos resumidas. La primera de las fiestas era la de la Pascua, aquí en el segundo lugar, porque lo primero es un sábado. La Pascua, descrita en Levítico 23, versículo 5. La segunda de las fiestas era la fiesta de los panes ácimos o panes sin levadura, descrita en Levítico 23, versículos 6 al 8. La tercera fiesta era la fiesta de las primicias o de los primeros frutos, está descrita en Levítico 23, versículos 10 al 14.
Estas 3 primeras fiestas se celebraban en el primer mes del calendario eclesiástico judío, es decir, en el mes de Abib o Nisan. Pascua se celebraba el día 14, esta imagen nos va a servir más. Pascua se celebraba el día 14, panes sin levadura se celebraban del día 15 al día 21, y en medio de esa fiesta, el día 16 del primer mes, se celebraba la fiesta de las primicias. ¿Ok? Bien. ¿Por qué se hablaban de 3 fiestas? No eran 3 fiestas, eran 3 visitas a Jerusalén para celebrar las fiestas. Entonces, la primera es Pascua, la segunda es panes sin levadura y la tercera eran las primicias. Como estaban todas unas junto al otro, pues ellos iban a Jerusalén. Por aquí entra un detalle importante: o donde estuviera el templo, o donde estuviera el santuario, antes de que estuviera el templo en Jerusalén, porque las fiestas solemnes por orden divina solo podían celebrarse donde estuviera el santuario. Y verán más adelante por qué. Ahora, ellos tenían que ir hasta allá, desde cualquier lugar, tenían que ir a donde estuviera el santuario, o después que existía el templo, donde estaba el templo, en este contexto en Jerusalén. Llegaban a una y se quedaban para las otras. Luego volvían a sus lugares de habitación donde vivieran, en fin. Y entonces nos encontramos la cuarta fiesta, que era la fiesta de las semanas, o también llamada la fiesta del Pentecostés, porque se celebraba 50 días después de la Pascua, pasada la Pascua. Esta fiesta se celebraba en el mes tercero del calendario eclesiástico judío, específicamente en el mes de Sivan. 50 días después de la Pascua, en el mes de Sivan, se celebraba la fiesta del Pentecostés. Una fiesta muy hermosa también, con hermosos símbolos. Ya vamos a hablar un poquito de cada uno de los símbolos que estaban implícitas en esta fiesta. Y después de esa segunda visita, cada uno volvía hasta su habitación, porque debían regresar para el 7º mes, el mes de Etanim o Tisri, donde se celebraban las últimas 3. ¿Cuáles son? La fiesta de las trompetas, el primer día del mes 7º. El día de expiación, el día más solemne de todos, descrito en Levíticos 23, versículos 27 al 32. Y la fiesta de los tabernáculos, quizás la más alegre de todas, que se celebraba el mismo mes 7º, según Levíticos 23, versículos 34 al 43, desde el día 15 hasta el día 22. Era la más larga. Originalmente con 7, y en el mismo contexto de Levítico 23, el Señor anexaba un 8º día. Estas últimas 3 se celebraban entonces en el 7º mes del calendario eclesiástico judío. El día 1, la fiesta de las trompetas. El día 10, el día de la expiación. Y del día 15 al día 22, la fiesta de los tabernáculos. Básicamente, los israelitas dedicaban un mes entero del año a estas celebraciones. Porque teníamos los 8 días del mes primero, teníamos el día del mes tercero y teníamos estos 22 días del mes 7º. Eran prácticamente un mes del año dedicado a estas fiestas, que tenían como fin más supremo, según la mensajera de Dios en el libro de la educación, los fines de un fin educativo, porque estas fiestas eran profundamente educativas, como lo era el santuario en general. El santuario era una escuela para Israel, porque a través del santuario, Dios, miren lo que hizo, recuerden el contexto. Israel viene saliendo del desierto, de la esclavitud en Egipto. Un esclavo no recibe educación, no recibe formación. Su cultura es la dejadez, su cultura es en el descuido, su cultura es en el trabajo, sin formación. ¿Me hago comprender? Y Dios se propone entonces educarlos. ¿Qué hace? Trabaja con símbolos. ¿Por qué trabaja con símbolos? Porque ellos venían de Egipto. Y en Egipto, ¿qué conocían? Símbolos.
Porque en el sistema de adoración pagano egipcio todo eran símbolos. Todo eran símbolos. Entonces Dios ahora les dice, bueno, con símbolos yo los voy a educar. Por eso los símbolos del santuario. Pero mientras hacían el santuario, ellos mismos tenían que hacerlo, desarrollaban amor por lo bello, amor por el buen gusto. Oigan, si ustedes ven el santuario desde la óptica educativa, se van a dar cuenta cómo Dios educó a su pueblo para que desarrollaran amor por lo bello, amor por el buen gusto. ¿Me va a comprender? La gente piensa que lo bonito, y lo bonito no necesariamente tiene que ser derroche, ¿okay? Que lo bonito, aunque en la sencillez, lo bien labrado, lo bien pintado, lo bien acabado, es un sinónimo de arrogancia, o es un sinónimo de orgullo. No. ¿Quién puso en el corazón del hombre el amor por lo bello y lo bien hecho? El que nos creó. El que nos creó. Porque Él hizo todas las cosas bien. Al ser humano no le dejó la oreja como un orificio. No le puso la oreja en el cuello, ni un ojo en la frente. ¿Me voy a comprender? O sea, cuando usted ve su cuerpo, con todo y que tenemos 6.000 años de degradación, usted ve la huella de alguien que trabaja pensando en lo hermoso. Así Dios educó a su pueblo en el desierto, desarrollándole amor por lo bello, por lo que se ve bien, por lo que tiene buen aspecto. Sería bueno que aprendiéramos muchas lecciones del santuario, aún en estas cosas. Pero con el santuario también les enseñó en torno a la música, al arte. Les enseñó que todo lo que debía ser hecho bien hecho. Las mujeres bordaban con hilos de oro los ángeles que tenían los telones. Y por ser telones, y algunos de ellos iban entre telón y telón, no significaba que lo debían hacer mal. Todo tenía su medida, todo tenía su forma, todo debía ser acabado de buena forma. Alguien podría decir, pero bueno, eso es en esa cultura. No, esa no era la cultura de ellos. La cultura de ellos era la cultura de esclavos. Y Dios rompe esa cultura porque el Evangelio trasciende la cultura. Y Dios lo lleva a los valores de la cultura celestial. Lo que se hace bien hecho o no se hace. Es un valor de la cultura celestial. Y lo que se hace aunque en sencillez, de forma hermosa. Porque eso incluso redunda en bienestar para nosotros. Y así hay muchos elementos en el santuario que son educativos. Las fiestas juegan un papel importante en torno a eso. Menciono algunos de los aspectos. Primero, las fiestas eran un estímulo a la hospitalidad. ¿Para quiénes? Para quienes estaban en Jerusalén en primer lugar. ¿Por qué razón? Porque cuando llegaban las fiestas en cualquiera de estas visitas, los anfitriones tenían que abrir las puertas de sus casas. Y venía gente de Chipre, de Mesopotamia, de Egipto, de las regiones levantinas, de diferentes partes. Venían hacia Jerusalén, creyentes, practicantes de la fe, el pueblo de Dios, y venían a Jerusalén. Y bueno, no había hotelería. Y ellos tenían que recibirlos, hacer espacios como buenos anfitriones para recibir a ellos, desarrollando una de las virtudes más importantes de la Biblia y más menospreciadas, la hospitalidad. La hospitalidad. Por la hospitalidad, Abraham recibió bendiciones y pudo interceder por Lot. Por la hospitalidad, Lot se salvó. Por la hospitalidad, dice el apóstol Pablo en Hebreos, muchos reciben ángeles en sus hogares. Y por eso Pablo dice, practicar la hospitalidad. Tenían que practicarla, pero además la hospitalidad abre fronteras. Y esos que eran recibidos en Jerusalén, después tendrían el privilegio de recibir a los que desde Jerusalén podían ir a esas regiones. ¿Me hago comprender? Pero las fiestas también enseñaban algo muy importante, que para nosotros es lo que tenemos que trabajar también. Las fiestas le enseñaban al pueblo de Israel a ser puntuales, a ser muy puntuales.
Porque Dios es muy puntual. Dios dijo 2300 tardes y mañanas, y el día que se cumplieron las 2300 tardes y mañanas pasó lo que tenía que pasar, según él dijo. Dijo 1260, y el febrero de 1798, cuando tenía que cumplirse lo que esa profecía anunciaba, el papado recibió la herida de muerte. Gálatas 4:4 dice: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Había una hora, había un momento, había un día en el calendario de Dios, y así se cumplió. Esta importante virtud Dios la trabajó con el pueblo a través de las fiestas, porque las fiestas tenían horas específicas para que se hicieran las cosas. No podía hacerse antes ni después. Por ejemplo, el Cordero de la Pascua se sacrificaba entre las 2 tardes, es decir, a las 3 de la tarde. Ni antes ni después. ¿Por qué no se sacrificaba antes ni después? Porque representaba, era el tipo de un antitipo, es decir, de una realidad que se iba a cumplir en la muerte de Jesús, que no iba a consumarse a las 2:50 de la tarde, ni a las 3:15 de la tarde, sino a las 3 de la tarde. ¿Me hago entender? Tan es así que, de hecho, cuando Jesús es sacrificado como Cordero Pascual en la cruz, el corderito estaba a la misma hora sobre el altar, nos dice Mateo 27. Y se iba a ejecutar el sacrificio, pero el terremoto que rasgó el velo del templo en 2 hizo que el cordero se escapara. Y entre la confusión, el velo, el desastre del terremoto, se pasó el tiempo y el cordero no se sacrificó. Porque el ritual decía que era una hora específica. Pero Dios lo provocó así, porque el verdadero cordero ya estaba siendo sacrificado, ya había sido sacrificado. No en el lugar que debió haber sido sacrificado, que era el altar, sino en la cruz. Pero todos los demás elementos tenían horas específicas. Aquí Dios educó a su pueblo también en ese sentido. Así que estas fiestas tenían un profundo significado educativo, en lo práctico, en la vida diaria de cada creyente, pero también son una revelación del plan de la salvación. Y lo resumo de la siguiente forma. Pascua era la primera de las fiestas. Todas estas fiestas son tridimensionales. ¿Okay? Tridimensionales. ¿Qué significan tridimensionales? Que tienen 3 dimensiones. La primera dimensión es que conmemoran algo. La segunda dimensión es que representan algo que se cumple en el ministerio de Jesús. ¿Me hago comprender? Y la tercera dimensión es que evoca algo en la experiencia del creyente, del que ha de ser salvo. Así que veamos las 3 dimensiones en cada una de esas fiestas, analizando algunos detalles. Primero, Pascua. Primera dimensión, conmemora algo, recuerda algo. ¿Qué conmemoraba la Pascua? La Pascua conmemoraba la salida de Israel de Egipto. Su día de independencia, su día de independencia. ¿Cuál es el día de independencia en Perú? 28 julio. 28 de julio. Muy bien, el 28 de julio. Día de la independencia no querida, ¿cierto? Del Perú. Bien, ok. El 28 de julio es para el peruano lo que el 14 del primer mes era para el israelita. ¿Ok? El peruano dice, fuimos libres del yugo español. El israelita dice, fuimos libres del yugo egipcio. ¿Ok? Con claras diferencias, porque Israel era esclavo en Egipto. ¿Ok? Israel era esclavo en Egipto. Era oprimido en Egipto. Ahora, Israel sale de allí y por eso esta fecha queda en el marco conmemorativo. Pero, ¿qué pasó en esa fiesta? Ellos tuvieron que sacrificar un corderito. Un corderito que se apartaba 4 días antes. Y ese cordero que se sacrificaba cortándole la yugular, su sangre fue usada para untar los marcos de la puerta, ¿se acuerdan? De los hogares en aquel día, el día de la Pascua. ¿Por qué se llamó Pascua? Viene del hebreo Pesha, que significa pasar.
porque el ángel iba a pasar por el campamento y el hogar que no tuviera esa marca entraba y acababa con el primogénito de ese hogar, como pasó en los hogares egipcios. Ese mismo cordero cuya sangre se había usado para marcar los marcos, para untar los marcos de la puerta, ese mismo cordero debía ser comido asado, con hierbas amargas y pan sin levadura. Y las directrices están ahí en Éxodo capítulo 12 y capítulo 13, sobre todo el capítulo 12. Y debía ser hecho con exactitud porque proyectaba a Jesús, segunda dimensión. ¿Y cómo se cumplió en Jesús? Jesús muere. Un día exacto de Pascua, entre las dos tardes, como el verdadero Cordero Pascual, habiendo sido apartado días antes, habiendo él bebido la copa amarga, que representaba la experiencia de cargar el peso del pecado de la humanidad que le apartaba de Dios. Por eso dijo: si puedes, Dios mío, pasa de mí esta copa. Pero así murió Jesús en Pascua, como el Cordero Pascual debía morir. Tercera dimensión, ¿qué representa eso en el creyente? Volvamos al mismo orden que vimos en el tema del miércoles. Usted entraba al santuario, ¿qué era lo primero que se encontraba? El altar del sacrificio, muerte. ¿Me hago entender? Bien, en la experiencia del cristiano, Pascua es muerte. En el contexto que hemos explicado, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En la experiencia de Jesús, Jesús hoy está celebrando una fiesta. ¿Cuál fiesta? ¿En qué tiempo estamos? Día de expiación. Jesús ya pasó por aquí. Él ya pasó por aquí. Y el que quiera ir en pos de Jesús, debe pasar por ahí. Y el primer punto, tal como en el santuario, es: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muerte al yo. La segunda fiesta era de los panes sin levadura. En el contexto de esta fiesta, la levadura representa el pecado. Jesús dijo: cuidado de la levadura de Herodes, cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuidado de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. ¿Recuerdan cuando Jesús advirtió sobre la levadura? La levadura representa aquí el pecado, lo que llama Pablo en 1 Corintios malicia y maldad. Ahora, Jesús estaba ese sábado, el día siguiente a la Pascua, ¿en dónde? En la tumba de José de Arimatea. ¿Qué conmemoraba esta fiesta? Primera dimensión: la salida apresurada de Israel de Egipto. Porque no alcanzaron a leudar. Ellos trabajaban con lo que aquí llamamos levadura de masa madre, y eso uno tiene que leudarla de días, por lo menos 3 días, con 3 días de anticipación. Pero como la Pascua se comía con panes sin levadura, entonces no alcanzaron a leudar masa. La masa iba sin leudo, dice Éxodo 12. Entonces, ¿qué ocurrió? Salieron apresuradamente. Esta fiesta conmemora la salida apresurada de Israel de Egipto, que no alcanzaron a leudar levadura. Pero el Señor intencionalmente lo coloca aquí porque la levadura es símbolo del pecado. Y a ver, el pan sin levadura es un pan que no es esponjoso, ¿cierto? Que tiende a ser más bien durito, y en función de cómo se prepare puede ser hasta crocante, dependiendo del aceite y la forma en que se hornee. Ahora, el cuerpo de Jesús quebrantado, el mismo que él representó como un pan, descansó ese día 15 en la tumba de José de Arimatea sin pecado. Porque aunque Jesús cargó nuestro pecado, Jesús no pecó. Por eso su cuerpo no conoció corrupción. ¿Por qué razón? Porque Jesús no pecó. Hermanos, ¿saben qué es lo que peor huele cuando se muere? El ser humano. El ser humano. Nada huele peor cuando se muere que el ser humano. Nada.
hay una importante razón aquí. El efecto corrosivo, destructor, contaminante del pecado. Jesús no conoció corrupción. Su carne no conoció corrupción porque Jesús no pecó. Ahora, nótese, Jesús estuvo en la tumba de José de Arimatea sin pecado, el sábado. Noten este detalle. La gente de diferentes iglesias cristianas te dicen: nosotros guardamos el domingo porque Jesús resucitó el domingo. ¿Ok? Pero, y eso es una realidad, Jesús resucitó, bueno, en la cultura hebrea no se llamaba domingo, se llamaba el uno después de sábado, el primer día de la semana. Jesús resucitó exactamente ese día, eso es una verdad, ¿ok? Pero nótese, la profecía no señalaba que Jesús tenía que resucitar un domingo, sino un 16 del primer mes del calendario eclesiástico judío, cuando se cumplían las primicias. ¿Me hago comprender? Así que si queremos celebrar un día por la resurrección de Jesús, tendríamos que ubicar el día 16 del primer mes del calendario eclesiástico judío. Porque ese año cayó domingo, en día de semana, pero como pasa con nosotros, hoy 23, 24 de marzo es un jueves, pero el próximo año será un viernes y el siguiente año puede que sea un domingo. ¿Me hago comprender? Entonces tendrían que celebrar ese día calendario y no el día semanal. Pero si quieren hacer un énfasis en el día semanal, ¿cuál debería ser? Que Jesús, así como termina el sexto día su obra de creación y descansa el sábado, séptimo día, lo mismo pasó en la obra de la redención. Sella su obra de redención en este punto, el día viernes, el día sexto, y tal como lo hizo en la creación, lo hizo en la redención. Descansó el sábado. En otras palabras, hasta muerto Jesús guardó el sábado, honró la ley de Dios. ¿Me hago comprender? Y se levanta el primer día de la semana como lo hizo después de la creación para seguir trabajando. Porque ese es día de trabajo, no de descanso. ¿Me hago entender? Tal como se cumplió, tal como lo que conmemoraba esto, así como se cumplió en Jesús. Ahora, fíjense que esto se cumple en Jesús de esta forma, el día 15, pero de una tercera dimensión. Y está en armonía con lo que pasa con el pecador que pasa al altar del sacrificio. Debe experimentar la victoria, es decir, es depurado porque el altar del sacrificio es símbolo del perdón. Y el lavacro de la renovación vimos, somos perdonados, estamos libres de pecado. Libres de pecado no porque no pecamos, sino porque alcanzamos el perdón por medio de la fe que proviene de Jesús. ¿Me hago comprender? Y así entonces llegábamos a la primicia. Ese día era uno de los días más hermosos. Muy temprano, el sacerdote tenía que ir a un campo. Era un campo cercano a Jerusalén. La suerte se había echado y en algunos de los campos cercanos había caído la suerte. Si caía en el campo de Rolando, entonces ¿qué ocurría? El sacerdote iba ese día ahí temprano y ahí iba a buscar la primicia. ¿Cuál era el grano que había en ese momento? El trigo. Entonces era el primer grano que salía. Entonces se tomaba ese cereal, se cortaba y él muy alegremente de madrugada, aún antes de que rayara el alba, se iba corriendo mientras gente de lado y lado lo acompañaban cantando. Era una fiesta hermosa porque él tenía que llevar esa primicia hasta el santuario donde debía presentarla como una ofrenda al Señor. Esto se hacía muy de mañana. ¿Qué representaba? La resurrección de Cristo. Jesús iba a resucitar un 16 del primer mes del calendario eclesiástico judío. Y Jesús debía presentarse junto con primicias ante el Señor. Jesús resucita, Cristo la primicia, dice el apóstol Pablo en 1 de Corinto. Cuando María lo fue a tocar, María lo va a tocar. Jesús le dice: ¡Hey! No me toques. ¿Se acuerdan por qué? ¿Qué le dijo él?
porque aún no ha ido al Padre. Pero horas después del incidente con los de Emaús, después de que estos de Emaús regresan corriendo a Jerusalén y él se presenta en el salón donde están los discípulos, se deja tocar. Y horas más adelante, es incluso capaz de decirle a Tomás: hey, mete tu mano aquí, mete tu dedo aquí. ¿Por qué no se dejó tocar de María, pero sí se dejó tocar de estos horas después? ¿Machismo? No. ¿Desprecio a María? No. Lo que él le dijo: no me toques porque me tengo que presentar ante el Padre. Él tenía que presentarse como la primicia. Jesús ascendió al cielo a presentarse ante el Padre. Se presenta ante el Padre y regresa a la tierra para continuar el trabajo que debía continuar aquí en la tierra. Todas estas declaraciones inspiradas lo van a encontrar, insisto, con detalles en la serie que les he recomendado al canal, porque todo esto lo explica con mucha claridad la Biblia y Ellen White, por supuesto. Ahora, nótese, eso se cumple en Jesús. Tal como en el pecador en tercera dimensión se cumple el nacimiento a nueva vida. Porque eso representa la primicia, la novedad de vida, la resurrección a nueva vida. Y en el camino del santuario, ¿eso está en qué mueble? ¿En qué mueble tenemos renovación? Nuevo nacimiento. En el lavacro, muy bien. Así que piense cómo estamos exactamente en el mismo orden. Bien sea porque lo entiendas en los símbolos del santuario o porque lo entiendas mediante la fiesta. Pero después de esa tercera fiesta tenemos el Pentecostés. ¿Qué conmemoraba el Pentecostés? El momento cuando Dios le da a Israel la ley. La ley. Existe una iglesia en el mundo que se llama la Iglesia Pentecostés. Esta iglesia no reconoce la vigencia de la ley de Dios. Irónicamente, el nombre Pentecostés está asociado a el hecho de que 50 días después de que Israel sale de Egipto, Dios le entrega la ley desde el monte Sinaí. Dios proclama su ley en el monte Sinaí. Por eso viene esta fiesta. ¿Me hago comprender? Ahora, nótese, eso conmemoraba. ¿Cómo se cumple en Jesús? Pues es ese día, el día 5 del mes tercero del año 31, cuando Jesús entra al lugar santo. Dijimos, antes de llegar a Oxapampa hay que pasar por la Merced. Antes de que Jesús llegara al lugar santísimo tenía que pasar por el lugar santo. ¿Cuándo entró ahí? El día 5 del mes tercero del año 31, donde estuvo por 1813 años. El Pentecostés era una fiesta igual hermosa. Aquí ya se celebraba, aquí ya se cosechaba el otro gran cereal. Los israelitas tenían dos grandes cereales, la cebada y el trigo y cebada. Uno era el grano de los pobres, la cebada, otro el grano de los ricos, el trigo. En esta fiesta se presentaban panes como ofrenda al Señor, pero estos panes sí tenían que llevar levadura. Pero podríamos decir, ¿pero por qué si aquí la levadura representaba el pecado? ¿Por qué en Pentecostés sí se usaba levadura? ¿Es que acaso aquí el Señor sí tolera el pecado? No, es que aquí la levadura representa otra cosa, distinta al pecado. Representa el poder mediante el cual vencemos al pecado, el Espíritu Santo. Alguien podría decir, ¿cómo en la Biblia algo puede ser símbolo de algo bueno y algo malo? Claro, el león. A ver, la Biblia, ¿a quién presenta como león? ¿Quién es el león rugiente que anda buscando a quién devorar? ¿Y quién es el león de la tribu de Judá? Jesús. ¿Ven? El león, símbolo para uno y para otro. La serpiente. ¿Quién nos dice la Biblia en Apocalipsis 12 que es la serpiente antigua? Diablo y Satanás. Pero Jesús dijo, si yo fuera levantado en el desierto como Moisés levantó la serpiente, entonces a todos atraería a mí. Jesús también está simbolizado por una serpiente. ¿Me hago comprender? Bien, en este contexto, la levadura que en las primeras tres fiestas es símbolo de pecado, en la cuarta fiesta es símbolo del Espíritu Santo.
más en armonía con la parábola de Jesús que dijo: el reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó levadura y leudó 3 medidas de harina. Mateo 13:31. ¿Se acuerdan? Muy bien. Ahora, noten, en esta fiesta se usaba la levadura porque el Espíritu Santo es un elemento determinante en lo que tendría que ver con esta fiesta. Porque el día en que Jesús fue entronizado en el cielo y comienza su ministerio en el lugar santo, el Espíritu Santo desciende como consecuencia de ello para ser dado a los fieles, a la iglesia de Dios, aquellos que se encontraban en el aposento alto. La levadura por eso estaba presente en esta fiesta. Lo explico de otra forma. Abran conmigo sus Biblias en el Salmo 133. Por favor, abran conmigo allí sus Biblias en el Salmos capítulo 133. Cuando David escribió este salmo, David se encontraba en la cueva de Adulam. Se encontraba huyendo de Saúl, quien lo quería matar. Y de repente David se lleva una sorpresa. Sus hermanos de sangre llegan a visitarlo. Y David, arrobado por el momento y el compartir, escribe esta canción que dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué lo escribe? Porque en su contexto él está contento con sus hermanos, en armonía con ellos, mientras huía de Saúl. Pero ¿qué está evocando? Una experiencia que tendrían unos fieles de Dios que iban a estar en un lugar juntos en armonía, unánimes. ¿Dónde fue eso? En el aposento alto, el día de Pentecostés. Versículo 2. Es como el buen óleo. ¿Qué es óleo? Aceite. Y en la Biblia el aceite es símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Muy bien. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿Y quién era Aarón? El sumo sacerdote. Y que baja hasta el borde de sus vestiduras. David aquí dice: esto es tan bueno que es como cuando uno le echan aceite, pero lo ungen de tal forma en abundancia. Cuando uno unge, por lo general, uno coloca una porción de aceite. Se usa el aceite de oliva. Ellos usaban el aceite de oliva. Pero el ungimiento que aquí hicieron parece que vaciaron la botella. ¿Me hago entender? Porque se la echaron así en la cabeza y fue tanto que el aceite bajó por la barba y siguió descendiendo hasta el borde de las vestiduras. ¿Qué estaba pasando allí? Jesús, el Aarón antitípico, el sumo sacerdote, estaba empezando el ministerio en el lugar santo. Y conforme la promesa del Padre que Él mismo repitió, que Cristo repitió a los discípulos, el Espíritu Santo fue concedido en tal abundancia que descendió hasta el estrado de sus pies. ¿Y quiénes se encontraban en el estrado de sus pies? Los fieles que esperaron conforme su palabra en Jerusalén. Luego se amplía en el versículo 3. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes, los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El rocío, la lluvia, es símbolo de quién en la Biblia? Del Espíritu Santo. Y la lluvia es símbolo de bendición. Aquí se cumplió esto que describe el Salmo 133 en la fiesta del Pentecostés. ¿Qué representa esta experiencia en la vida del creyente? Bueno, entramos al lugar santo. ¿Y qué encontramos allí? Un candelabro, símbolo del Espíritu Santo, que debe guiar nuestra experiencia espiritual mientras estudiamos la Escritura, mientras oramos al Señor. ¿Me hago comprender? Evoca la experiencia del lugar santo que nos prepara al lugar santísimo. Luego que llegamos, las fiestas del mes séptimo. La primera fiesta del mes séptimo era la fiesta de las trompetas. Era una fiesta muy musical, al son de la trompeta.
se tocaba la trompeta, se ofrecían ofrendas y demás. Esto tiene amplio simbolismo, insisto, yo estoy resumiendo cada uno de estos elementos. Pero básicamente, en síntesis, esa fiesta tenía un propósito: anunciar. Recordarle a la gente: ¡hey! Les quedan 10 días. Le quedan 10 días. 9, porque el 10º usted no podrá hacer ningún tipo de expiación por usted. Porque el 10º día, el día de expiación, el único que ofrecía sacrificio por sí y su casa era el sumo sacerdote. ¿Me hago comprender? Los demás hasta el 9 tenían para estar al día. Para estar bien y no ser desechados del pueblo, para llevar su contaminación e inmundicia al santuario, porque ese día el que se limpiaba no era el pueblo, sino el santuario. ¿Me hago comprender? Entonces la advertencia venía desde el primer día del mes, al son de la trompeta: prepárense. Por eso es que Isaías 58 dice: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Israel su pecado. Porque la trompeta era utilizada, según Números 10, como un instrumento para dar anuncios. Y según los toques y las melodías que se utilizaban, entonces el anuncio que emitían. Esto es importante en la experiencia del cristiano. Y aquí entra un elemento determinante para nuestra iglesia, porque es curioso que 10 años antes, de forma muy especial, 10 años antes del gran día de expiación que empezó en octubre de 1844, y a partir de la caída de las estrellas y de la fusión de diferentes personajes que se unieron al movimiento milerita, comenzó a sonar un gran mensaje en torno al inicio de la década de 1830 y el inicio de la década de 1840. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y mientras Miller lo hacía en Estados Unidos, los niños lo hacían en Escandinavia. Y el conflicto de los siglos nos dice que la Kunza lo hacía en el idioma hispano. Y mientras tanto, Gausser lo hacía para los franceses. Y Joseph Wolf, el misionero de las naciones, lo hacía en muchas otras naciones. Y el mensaje fue sonando en toda la tierra: el día del juicio ha llegado. ¿Qué pensaban ellos? Que el juicio era la venida. Pero no dejó de darse el mensaje: el juicio ha llegado, el juicio se aproxima, hasta que finalmente incluso alcanzaron a atinarle al día y al mes. Se anunció el mensaje conforme la fiesta lo anunciaba. Y esto es algo importante en la experiencia del creyente. ¿Saben por qué? Porque un creyente que ha experimentado muerte, perdón, renovación y una vida de poder bajo la dirección del Espíritu Santo, no se queda mudo. No se queda mudo. Él tiene que compartir, pero ahora lo que comparte, lo que produce, lo que hace, no es como metal que resuena y címbalo que retiñe. Porque eso es lo que pasa cuando alguien toca la trompeta, pero no ha pasado por aquí. Como dice Pablo en 1 Corintios 13, somos metal que resuena y címbalo que retiñe. Pero cuando hemos vivido esta experiencia, el poder del cielo nos acompaña de forma especial. Y nuestro mensaje es un mensaje que se toca con la precisión y la certeza de la trompeta divina. ¿Me hago comprender? Y el mensaje es claro: la hora del juicio ha llegado, porque llega el día de expiación, el día en que se limpiaba, depuraba el santuario. Antitípicamente estamos en esta fiesta. Nos es importante entender los deberes que tenemos como pueblo de Dios en esta fiesta. Importante comprender lo que significan. Insisto, ahí en la serie podrán encontrar un tema específico. Es más, si no ve el resto, por favor, vea el tema Mi vida en expiación, para entender lo que esto representa para nosotros, cuáles son nuestros deberes hoy que vivimos en día de expiación, porque ahí está Jesús en el lugar santísimo. Y así como
en espacio espiritual debemos estar en el lugar santísimo, en el calendario de celebraciones divinas deberíamos estar en la experiencia del día de expiación. El día después al día de expiación, todos en el pueblo de Dios teníamos una sensación. Ya pasó. Y sin esa carga, y sin ese peso, sin esa angustia que representó ese ayuno, el estar atentos a las campanas del sumo sacerdote mientras se movía entre el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, entraba y salía, llegábamos descargaditos y gozosos a la última fiesta, maravillosa, la de los tabernáculos, la luna de miel. Una fiesta tan especial, mis queridos hermanos, que, nadie dormía en su casa, nadie podía dormir en su casa. Todos tenían que dormir en enramadas, en carpas, en tiendas, porque ¿qué conmemoraba esa fiesta? El tiempo en que Dios los cuidó en el desierto, cuando estuvieron fuera de casa, cuando dormían en tiendas o enramadas. Pero ¿qué proyecta en el ministerio de Jesús y en la experiencia del cristiano? Lo que experimentaremos cuando termine el juicio, cuando Miguel se levante y acabe la gracia, cuando Miguel salga del santuario para depositar la carga sobre el macho cabrío de Azazel, que es Satanás, y finalmente lleve a su pueblo a la luna de miel. Hermanos, nosotros solemos decir, y suena bonito, mi hogar es el cielo, mi patria es la celestial. No. La capital de tu patria está provisionalmente en el cielo. Pero después de 1000 años de luna de miel, pasa lo mismo que pasa con la pareja. Cuando hay modos y hay formas, la pareja se casa. El esposo se lleva a la esposa a su luna de miel. Y una vez que se acaba el presupuesto, el plan o lo que sea, ¿dónde vuelven? A su casa. ¿Me hago entender? Nosotros vamos al cielo de luna de miel. Y de luna de miel estaremos 1000 años, porque ahí no hay problema de presupuesto. ¿Okay? Ahí es una agenda, y en la agenda del esposo, esto es 1000 años. 1000 años en la eternidad. Él dice, 1000 años. Pero cumplidos los 1000 años, Él viene a terminar lo que aquí se ha de terminar. ¿Me hago comprender? Para establecer nuestro hogar como capital de este mundo y este mundo como la capital del universo. Eso está representado, a grosso modo, diríamos, en estas fiestas. Fíjense lo que están haciendo las fiestas. Están revelando el plan de la salvación. Desde el pecador que renuncia a su fracaso, a su pecado, para aceptar el perdón y la renovación del cielo, hasta nuestra vida seguros y salvos por la eternidad. ¿Me hago comprender? Pero si ustedes lo llevan en orden, vamos a ver lo mismo en el santuario. Pascua y panes ácimos es la experiencia del altar de sacrificio. Primicias es la experiencia del lavacro. Pentecostés es la experiencia del lugar santo, junto con trompetas, y que te prepara y prepara a otros para el día de expiación, que es la experiencia del lugar santísimo, porque solamente en día de expiación se podía entrar al lugar santísimo. Pero esta va más allá, porque las fiestas te llevan más allá del lugar santísimo, teniendo como base que en el lugar santísimo vivimos en la presencia de Dios. La siguiente fiesta es nosotros siempre con Dios. Pero se los planteo de otra óptica, porque este es el esfuerzo del Señor, siempre mostrarnos el plan de la salvación. Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas de Jesús es exactamente esto en otras palabras. Porque ¿quién es el pobre del espíritu? Primera bienaventuranza, primer escalón de esa escalera. ¿Quién es el pobre de espíritu? El que reconoce su condición. El que dice, Señor, no puedo, ¿me puedes ayudar? ¿Quién es el que llora? Segunda bienaventuranza, el que se arrepiente. Y el que se arrepiente, ¿qué recibe?
renovación. Y se prepara para la obra de transformación que Dios comienza a hacer en su vida. Por eso el siguiente peldaño es: bienaventurado el manso, porque él heredará la tierra. Está en una experiencia de transformación, porque según Jesús, ¿qué se aprende de él? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Siguiente peldaño: bienaventurado el que tiene hambre y sed. A ver, ¿en qué parte del santuario se comía y se bebía? En el lugar santo, en la mesa de los panes de la proposición. Hambre y sed de justicia, él será saciado. Siguiente bienaventuranza: bienaventurado el misericordioso, porque él alcanzará misericordia. ¿Cuál altar se le llama el altar de la misericordia? El altar del incienso. ¿Dónde está eso? En el lugar santo. Y que te prepara para ir al lugar santísimo. ¿Cuál es la siguiente bienaventuranza? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos... ¿Y dónde se veía a Dios? En el lugar santísimo. ¿Y qué se sellaba en el lugar santísimo? La paz entre Dios y su iglesia, entre Dios y su pueblo. Y bienaventurado es el pacificador, porque él es llamado Hijo de Dios. Te está diciendo exactamente lo mismo que te dice con las fiestas, te lo está diciendo con el santuario, y lo pudiéramos hacer con diferentes cosas en la Escritura. Y Dios diciendo: a ver, ¿cómo me entiendes? ¿Me hago comprender? Y lo estamos haciendo, insisto, en un ejercicio general. Por cierto, todos los domingos se está publicando en el canal un programa que se llama Palabras de Vida, y justo ahora estoy en las parábolas. Así que ahí pueden ver esa explicación de la escalonada, del escalonado ascenso a la experiencia celestial. Ahora, nótese, ¿ven a Dios diciéndonos lo mismo de diferentes formas? ¿Cierto que sí? Bien, mostrándonos la relación de estas verdades con el plan de la salvación. Y mis queridos hermanos, insisto en algo. Aquí, en esto, hay una belleza, porque cada fiesta tiene una riqueza, una profundidad y a la vez lecciones que son tan amplias y demás que impactan de forma tan positiva en nuestra experiencia cristiana, que les animo a poder estudiar cada una de ellas. ¿Y por qué insisto en esto? Y ojo con ello. ¿Por qué yo insisto en esto? Porque esto es de lo más importante que a nosotros nos dan estas fiestas. Permítanme terminar. Porque después de todas estas fiestas y haber cumplido el propósito de mostrar la belleza de ellas y su relación en torno al plan de la salvación, debo llegar a un punto. Siendo estas fiestas tan hermosas y tan importantes, ¿debo entonces guardarlas? ¿Debo entonces guardar estas fiestas? Eso es muy valioso. Nótese. Primero, no olviden esta declaración, tenganla presente. Conflicto de los siglos, página 451. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. ¿Qué está diciendo? Así como todas las cosas se cumplieron en su día calendario, es decir, Pascua se cumplió en Pascua, Panes Ácimos se cumplió en Panes Ácimos, primicia en primicia, Pentecostés un día de Pentecostés, o día de expiación, un día de expiación. Por eso fue que los milenitas supieron que era el 22 de octubre. La única que falta por cumplirse, que es tabernáculos, se debe cumplir un día de tabernáculos. ¿Me voy a comprender? Por eso dice: asimismo los símbolos que se refieren, y miren en qué contexto lo presenta, al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Los dejo ahí, profundísimo. ¿Debemos guardar estas fiestas? Desde hace un tiempo, y me pasó estando aquí en Sudamérica, cuando servía en aquel entonces en Bolivia, me encontré con muchas personas en diferentes contextos que insistían en el hecho de que debían guardarse estas fiestas. Estas fiestas deben estudiarse.
conocerse. Es una de las diferentes formas que hay en la Escritura que nos enseñan el plan de la salvación, como lo hemos visto en resumen, y que podemos ampliarlo, y ya saben cómo pueden ampliarlo también. Pero estas antiguas fiestas no estamos llamados nosotros hoy a guardarlas. Dos razones. Primero, Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, nos dice lo siguiente: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es símbolo de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, dice el versículo 17. El texto está diciéndonos que para nosotros no debemos ser juzgados en cuanto a comida o bebida. Está escribiendo a la iglesia de Colosa. ¿Dónde habían comidas o bebidas? Los ritos propios de las leyes mosaicas, de las formas que estaban en el marco del Pentateuco. En cuanto a días de fiestas, el pueblo de Israel tenía estas fiestas y los sábados lunares. Luna nueva, eso es el sábado lunar. Y días de reposo, y aquí este texto lo usan los evangélicos para decir, ven que el sábado no. Aquí hay un elemento importante, se refiere a los sábados ceremoniales. ¿Y dónde habían sábados ceremoniales? En las fiestas, eran 7 sábados ceremoniales, y por factor tiempo no entré en el elemento de los sábados ceremoniales. Y da una razón, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todos estos símbolos nos conectaban con Cristo, con las verdades del plan de la salvación que se ejecutarían tiempo después en Cristo. Fíjense que el contexto del que está hablando Pablo, versículos previos, está en Colosenses 2, ahora 14 y 15, dice cancelando el manuscrito de las ordenanzas, el hierografón, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué está diciendo Pablo en el contexto? Jesús triunfó sobre las potestades del mal en la cruz. En la misma cruz canceló el manuscrito de las ordenanzas, las leyes mosaicas que nos eran contrarias, que las exhibió, que las clavó en la cruz, porque todas estas son las cosas que eran sombra de lo que habían de venir, cuyo cuerpo es Cristo. Observar Pascua hoy, cuando la Pascua ya se cumplió, carece de autenticidad bíblica, carece de sentido bíblico. Gálatas capítulo 4 dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardaréis los días, los meses, los tiempos y los años? ¿En qué contexto el pueblo de Israel guardaba los días, los meses, los tiempos o los años? En el contexto de las fiestas. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El contexto práctico en torno a esto: Pablo está reprendiendo a los Gálatas por volver a prácticas ceremoniales del judaísmo, como guardar días de tiempo, calendario o rituales. A esto es lo que le llama rudimentos débiles y pobres, porque ya no tienen valor salvador después de que se han cumplido en la gran realidad de Cristo. En conclusión, volver a guardar esas fiestas era volver al sistema antiguo, era volver a aquello que Jesús ya había cumplido. Hebreos 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El sistema ceremonial, incluidas las fiestas con sus sacrificios, eran una sombra del sacrificio de Cristo. Alguien podría decir, pero trompetas no se cumplió simbólicamente en la muerte de Cristo, pero en todas estas fiestas habían sacrificios, porque lo que proyectaban en torno al sacrificio era el gran sacrificio expiatorio que haría Jesús. Ahora, hay personas que dicen, pero
Levítico 23 dice que debemos guardar las fiestas por estatuto perpetuo. Y se utiliza la palabra estatuto perpetuo que se encuentra en Levítico 23. La palabra estatuto perpetuo es la palabra hebrea olam. Y esta palabra no siempre significa eterno, sin fin absoluto. No. Muchas veces significa, es más, la mayoría de las veces en la Biblia significa por un tiempo indefinido, o significa mientras dure la conducción del pacto, mientras dure una condición del pacto. Les doy ejemplos. En Éxodo 40:15, en cuanto al sacerdocio levítico se dice, será para ellos sacerdocio perpetuo. Ahí utiliza la palabra elán, la misma que utiliza en cuanto a las fiestas. Pero les pregunto, ¿es el sacerdocio levítico perpetuo? ¿No? Es más, Jesús hoy en el santuario celestial ni siquiera es sacerdote por la orden de Leví. Es, según Pablo, por la orden de Melquisedec. ¿Me hago comprender? Les doy otro ejemplo, la circuncisión. En Génesis 17, Dios le dice a Abraham que este sería un pacto perpetuo. Pero en 1 Corintios 7:19, el apóstol Pablo dice, la circuncisión nada es. Y usted y yo no nos circuncidamos porque sea pacto perpetuo. ¿Me hago comprender? La Pascua, Éxodo 12:14 dice, la celebraréis por estatuto perpetuo. Pero en 1 Corintios 5:7 dice, Cristo es nuestra Pascua. ¿Hemos de sacrificar corderos? ¿No? ¿Y quiere el Señor que lo hagamos? ¿Sí? ¿Por qué Él dijo que era estatuto perpetuo? No, porque la palabra olam en este contexto aplica con claridad mientras dure una condición del pacto, y la condición del pacto se cumple con la muerte de Cristo. Por eso cesa esto. Como cesa la circuncisión en su contexto, o como cesa el sacerdocio levítico en su respectivo contexto también. Entonces, perpetuo, que representa en ese contexto lo que ya hemos dicho en el marco de la palabra, de la semántica hebrea. Aquí entra algo clave. Las fiestas eran proféticas, lo hemos visto, sí. Y cuando una profecía se cumple, no se elimina su significado, pero sí cambia su forma de observancia. Y esto es importante entenderlo. No se elimina su significado. Por eso nos es positivo indagar en ellas, estudiarlas, comprender lo que significaban y demás. Pero sí cambia su forma de observancia. Cristo marcó el cambio mismo de esto. Pero algunos me dicen, y con alguna razón, aquí hay algunos otros textos, por cierto, Deuteronomio 16:16. 3 veces al año, ya saben por qué, aparecerá varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere. El lugar escogido era el lugar donde estuviera el santuario, porque en torno al santuario se celebraban las fiestas. Y todos tenían que ir allá, porque las fiestas se celebraban en el lugar escogido por Dios. Si fuera así, usted y yo tendríamos que ir a un lugar escogido por Dios. Pero el templo antiguo ya no existe. Entonces digo, no, pero entonces aplica espiritualmente, el templo soy yo. Pero ¿por qué si aplica espiritualmente el templo, pero no aplica espiritualmente la fiesta? ¿Me hago comprender? ¿Por qué si quiero aplicar literalmente la fiesta, pero espiritualmente el lugar? ¿Me hago entender? Debía ser en un lugar específico. Y en otras palabras, también lo prueba Deuteronomio capítulo 12, versículos 5, 6 y versículos 11 y 14. Pero un elemento muy importante aquí, si fuera importante, y esto debía ser guardado, en el primer concilio de la iglesia cristiana, en Hechos 15, donde estuvo Pablo, Santiago, Bernabé, Pedro, Juan, en fin, esto se hubiera resuelto y se hubiera dicho que el gentil tenía que guardar la fiesta conforme las leyes del Antiguo Testamento. Y eso no se estableció para el gentil, porque se entendía muy bien lo que había pasado con las fiestas después de la muerte de Cristo. Pero permíteme terminar aquí. Hay una cita de Ellen White. Bueno, todas estas citas, por cierto, se encuentran en el último tema 13 de la serie que les di. Pero hay una cita de Ellen White
donde ella dice algo. Y noten lo que ella dice. Patriarcas y Profetas 5:82. En estas asambleas anuales, los corazones de jóvenes y ancianos recibían aliento para servir a Dios, al mismo tiempo que el trato amistoso de los habitantes de las diferentes partes de la tierra reforzaba los vínculos que los unían a Dios y unos a otros. También hoy sería bueno que el pueblo de Dios tuviera una fiesta de las cabañas, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios le ha otorgado. Pero sigamos leyendo el contexto, porque un texto sin contexto es un pretexto. Como los hijos de Israel celebraban el libramiento que Dios había concedido a sus padres, y también como los había protegido milagrosamente a ellos mismos durante sus peregrinaciones después de la salida de Egipto, así debiéramos recordar con gratitud los diferentes medios que Él ideó para apartarnos del mundo y de las tinieblas del error y para llevarnos a la luz preciosa de su gracia y de su verdad. Miren lo que viene diciendo en todo el contexto. ¿Qué está diciéndonos? El propósito de esas fiestas. Encontrarnos como creyentes para animarnos, para crecer en la amistad, para crecer en la fe, apartándonos de los asuntos comunes de la tierra y fortalecernos en la fe unos con otros y con Dios. Luego dice, para nosotros recordar los milagros que Dios ha hecho por nosotros, la forma como nos ha guiado y seguir agarrando ánimo de cara a nuestra experiencia en la Canaán celestial. En ese contexto ella dice, sería bueno también hoy que el pueblo de Dios tuviera una fiesta de las cabañas. No está diciendo que celebre las fiestas de las cabañas. No está diciendo las fiestas en general. Hace énfasis en una. Curioso, ¿en cuál hace énfasis? La que aún no se ha cumplido arquetípicamente. ¿Okay? La que tenía precisamente este fin. Encontrarnos lejos de casa para animarnos, presentar ofrendas y testimonios de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y fíjense su énfasis. Una fiesta de las cabañas. Su intención no es llevarnos a la conclusión de que tenemos que celebrar las fiestas como lo haría con claridad como profeta de Dios si hubiera recibido eso de Dios, y no lo hace. Nos está diciendo, tengamos encuentros de esta naturaleza como eran las antiguas fiestas de las cabañas, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios le ha otorgado. Y en el libro Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos, ella aplica esto a lo que se llaman nuestros congresos campestres. Porque podemos ir a un lugar fuera de casa. Nos encontramos con hermanos que vienen de diferentes lugares. Crecemos en amistad, en ánimo, profundizamos en la fe. Lugares donde podemos dar testimonio de las bendiciones de Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros, cumpliendo el propósito de la antigua fiesta de las cabañas. ¿Me hago comprender? Su énfasis no es guardemos las fiestas. Si lo haría, estaría en oposición a la Escritura y no lo hace. Su énfasis es el propósito de esa fiesta. Certifiquémoslas hoy en encuentros similares a estos. En conclusión, hermanos, estas fiestas son una gran bendición. Estudiarla ha sido de gran bendición para mi vida. Estudiarla ha sido de enriquecimiento espiritual. Me ayuda a entender muchas cosas de la Biblia. Pero gracias a Dios he entendido a la luz de la Biblia que no debo ir a los antiguos rudimentos, diríamos, que eran parte de aquellas cosas que se cumplieron en Cristo, que eran sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. Y mucho menos me dan a mí hoy la autorización de convertirme en un judaizante, yendo por ahí a enseñarle a la gente que vuelva a lo que Pablo dijo. Son formas que ya no tienen fondo, porque el fondo ya se cumplió.
porque la realidad ya se cumplió. Aprendamos de ellas, nutrámonos espiritualmente con ellas, pero no caigamos en esto, que por lo general comienza aquí. Nos va a llevar luego a despreciar a Pablo, porque Pablo es el que es más incisivo al respecto. Nos va a llevar luego a despreciar a Ellen White y nos va a terminar llevando al judaísmo. A la mayoría de los que conozco que han comenzado con el tema de que hay que guardar las fiestas, los he visto terminando en el judaísmo, rechazando a Ellen White, rechazando a Pablo, rechazando el Nuevo Testamento, en ese orden, gradual, en el tiempo, y terminando en la fe judía. Y Dios no quiere que volvamos atrás. El judaísmo fue parte importante en un momento de la historia del pueblo de Dios. Sobre el judaísmo, sobre la fe hebrea se construye el cristianismo, y sobre la experiencia de estas últimas cristianas nace la iglesia adventista del séptimo día. Negar esta luz para ir atrás, no, necedad. No vale la pena. Disfrutemos de la bendición que Dios nos concede hoy al ser parte de este pueblo especial. Que Dios les bendiga. Que Dios nos ayude y nos conserve con claridad y nitidez en la experiencia que hoy necesitamos como pueblo de Dios. Vamos a orar. Acompáñame de rodillas, por favor. Padre bueno y todopoderoso, en esta hora te doy las gracias por tu deseo, por tu gran anhelo de que conozcamos el plan de la salvación. Pero estamos en el contexto de un gran conflicto, Señor. Y Satanás busca la forma de distraernos, de que nuestros ojos se aparten de lo esencial, de lo que realmente tú quieres que sea nuestra experiencia, para llevarnos a cosas que hoy no tienen sentido. Por eso te pido que se cumpla la promesa de Isaías 30:21 en nuestras vidas. Que podamos escuchar con claridad tu voz como individuos, y tu voz, según tu promesa, nos llevará por el camino correcto y no permitirá que nos vayamos ni a derecha ni a izquierda. No permitirá que caigamos tras la seducción de Satanás. Padre bueno, consérvanos en la fe que ha sido dada a los santos y perfecciónanos en ella, para que sea conocido que hay Dios en Israel y para que en nosotros tú seas glorificado. Bendice esta tu iglesia aquí en el progreso. Motiva a la hermandad, Señor, a trabajar porque el tiempo cerca está. Y guárdalo siempre de cualquier intento, Señor, que tenga el enemigo, de cualquier esfuerzo que haga Satanás para desviarlos de las verdades puras y preciosas que tú nos has conferido. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos.